¿Alguna vez te has preguntado qué horrores se esconden bajo la tierra que pisas o en los rincones más profundos de la naturaleza, esperando el momento exacto para atacar con armas químicas que la medicina moderna apenas comprende? Desde insectos que aprovechan la energía solar para potenciar su agresividad, hasta orugas capaces de colapsar tu sistema sanguíneo en cuestión de horas, en este video exploraremos el iceberg de los insectos y arácnidos más perturbadores, un viaje desde los encuentros más comunes hasta criaturas tan letales y desconocidas que, para algunas de ellas, ni siquiera existe un antídoto. Prepárate, porque después de conocer lo que se oculta en el último nivel, no volverás a ver un pequeño movimiento entre la hierba de la misma manera. Recuerda dejarme tu like y suscribirte a mi canal para no perderte mis siguientes icebergs. También recuerda que te puedo mandar saludos al final de mis vídeos, tú pídelo y yo lo hago con mucho gusto. Sin más por agregar, comencemos. Estamos en el nivel 1. Avispón asiático gigante. El avispón asiático gigante, Vespa mandarinia, es el avispón más grande del mundo, con reinas que pueden alcanzar los 5 centímetros de longitud y una envergadura alar superior a los 7 centímetros. Originario del este y sureste de Asia, este insecto habita principalmente en zonas boscosas y montañas bajas, evitando los climas desérticos. Su fisionomía es imponente, con una cabeza ancha de color naranja y mandíbulas poderosas diseñadas para decapitar a sus presas. Lo que lo hace verdaderamente peligroso es su aguijón de 6 milímetros, capaz de atravesar trajes de apicultura convencionales. A diferencia de las abejas, este avispón puede picar repetidamente, inyectando una potente carga de mandaratoxina, una neurotoxina que, en dosis elevadas, puede resultar letal para los seres humanos, provocando paros cardíacos o choques anafilácticos. Además, su veneno contiene enzimas citolíticas capaces de disolver el tejido muscular y causar daños renales graves. En el ámbito ecológico, es un depredador implacable, especialmente de las abejas melíferas. Un grupo pequeño de estos avispones puede aniquilar una colmena de miles de abejas en pocas horas, arrancando sus cabezas para llevarse los tórax y las larvas como alimento para sus propias crías. Aunque no suelen atacar a los humanos de forma espontánea, son extremadamente territoriales cerca de sus nidos, los cuales construyen generalmente bajo tierra o en troncos huecos, y pueden perseguir a una amenaza a grandes velocidades si se sienten perturbados. Es un organismo cuya biología combina una fuerza física superior con un arsenal químico complejo, lo que lo sitúa en la cima de la jerarquía de insectos peligrosos. Abeja africanizada. La abeja africanizada, Apis mellifera scutellata y Apis mellifera, popularmente conocida como la abeja asesina, es el resultado de un experimento genético ocurrido en Brasil a mediados de la década de 1950. El objetivo era crear una abeja que produjera más miel en climas tropicales, cruzando abejas europeas con una subespecie africana. Sin embargo, tras la liberación accidental de varios enjambres, estos híbridos comenzaron a expandirse rápidamente por todo el continente americano, desplazando a las colonias locales gracias a su extraordinaria resistencia y capacidad de adaptación. Lo que realmente distingue a la abeja africanizada de la europea no es la potencia de su veneno, que es químicamente muy similar y tiene la misma toxicidad individual, sino su comportamiento defensivo extremo. Mientras que una abeja europea puede ignorar a una persona que pasa a unos metros de su colmena, la africanizada es altamente sensible a las vibraciones, los ruidos fuertes y los colores oscuros. Una vez que se activa la alarma, la colonia entera reacciona en cuestión de segundos. Mientras una colonia europea podría enviar una decena de defensoras, una africanizada puede movilizar a cientos o incluso miles de abejas para neutralizar lo que perciben como una amenaza. La persistencia de estas abejas es su característica más inquietante. Son famosas por su tendencia a perseguir a una víctima durante distancias que pueden superar los 400 metros, una cifra significativamente mayor a los 50 metros que suele recorrer la abeja europea. Además, se sabe que pueden esperar durante largos periodos de tiempo a que una persona o animal que se ha sumergido en el agua para escapar vuelva a salir a la superficie para respirar. Esta tenacidad, combinada con la rapidez de su ataque, hace que los encuentros accidentales puedan derivar en cientos de picaduras en un lapso muy breve. Desde una perspectiva médica, el peligro radica en la dosis acumulativa de veneno.
Recibir cientos de picaduras simultáneas introduce una carga masiva de melitina y fosfolipasa A2 en el torrente sanguíneo. Esto puede provocar una reacción sistémica grave conocida como toxicidad por envenenamiento múltiple, que puede derivar en insuficiencia renal, destrucción de glóbulos rojos, hemólisis, y colapso cardiovascular. A pesar de su reputación, estas abejas son polinizadoras vitales y excelentes productoras de miel, pero su manejo requiere protocolos de seguridad mucho más estrictos debido a su temperamento volátil y su respuesta coordinada ante cualquier disturbio en su entorno. Hormiga bala. La hormiga bala, Paraponera clavata, habita en las selvas tropicales desde Nicaragua hasta la cuenca del Amazonas, y es reconocida mundialmente por poseer la picadura más dolorosa registrada entre los insectos. Su nombre común proviene precisamente de la sensación que reportan las víctimas, quienes describen el dolor como comparable a recibir el impacto de una bala, seguido de oleadas de agonía que pueden durar entre 12 y 24 horas sin disminuir su intensidad. En el índice STSMI de dolor por picaduras, esta especie ocupa el nivel 4+, el grado más alto de la escala, superando incluso a la avispa caza tarántulas. El responsable de este sufrimiento extremo es una potente neurotoxina peptídica denominada poneratoxina. Este compuesto actúa bloqueando la transmisión sináptica en el sistema nervioso central, afectando los canales de sodio de las células musculares y provocando contracciones incontrolables, temblores y, en ocasiones, parálisis temporal en la zona afectada. A diferencia de otras picaduras de insectos que causan una inflamación localizada rápida, el dolor de la hormiga bala es profundo y pulsante. Las víctimas a menudo experimentan sudoración fría, náuseas y una frecuencia cardíaca elevada debido al choque de dolor que el cuerpo intenta procesar. Físicamente, la hormiga bala es impresionante por su tamaño, alcanzando longitudes de entre 1.8 y 3 centímetros. Su aspecto es el de una avispa sin alas, de color negro rojizo y con mandíbulas robustas. A pesar de su reputación terrorífica, no es un insecto agresivo por naturaleza. Vive en colonias ubicadas generalmente en la base de los árboles y se dedica principalmente a recolectar néctar y pequeños artrópodos. Sin embargo, si el nido es perturbado o si la hormiga se siente atrapada contra la piel, liberará una señal química de alarma y utilizará su aguijón de forma defensiva con una precisión quirúrgica. En el ámbito cultural, esta especie es famosa por su papel en los rituales de iniciación de la tribu Satere Maue en la Amazonia brasileña. En estos ritos, los jóvenes deben introducir sus manos en guantes tejidos con cientos de hormigas bala vivas durante 10 minutos, repitiendo el proceso en varias ocasiones para demostrar su resistencia y madurez. Este uso resalta la naturaleza única del dolor que infringe. Aunque es indescriptiblemente intenso y capaz de incapacitar a un adulto, el veneno rara vez es letal para los seres humanos, lo que la convierte en uno de los organismos más fascinantes y respetados de la selva tropical. Viuda negra. La viuda negra, género Latrodectus, es quizá el arácnido más icónico del mundo, reconocida fácilmente por el distintivo patrón de reloj de arena rojo en la parte inferior de su abdomen globoso y negro brillante. Aunque existen diversas especies distribuidas por casi todos los continentes, su comportamiento es predominantemente solitario y nocturno, prefiriendo lugares oscuros y protegidos como grietas, pilas de leña o sótanos para tejer sus telas. Estas telarañas son famosas por su desorden estructural y su increíble resistencia mecánica, diseñadas para atrapar insectos de diversos tamaños que la araña luego envuelve y consume tras inyectar sus jugos digestivos. El peligro real de este arácnido reside en su veneno, el cual contiene una potente neurotoxina llamada alfa-latrotoxina. Al momento de la mordedura, que a menudo es apenas perceptible como un pinchazo leve, la toxina viaja por el torrente sanguíneo y desencadena una liberación masiva de neurotransmisores, principalmente acetilcolina y norepinefrina. Esto provoca una condición clínica conocida como latrodectismo, caracterizada por dolores musculares intensos que comienzan en el sitio de la picadura y se extienden al abdomen, la espalda y el tórax. El dolor puede ser tan agudo que en entornos médicos suele confundirse con una apendicitis o un infarto de miocardio debido a la rigidez muscular resultante. Además de los espasmos, las víctimas suelen experimentar una serie de síntomas sistémicos que incluyen hipertensión, taquicardia, sudoración profusa y, en casos severos, dificultades respiratorias debido a la parálisis parcial de los músculos involucrados en la ventilación.
Es importante destacar que, a pesar de su temible reputación, la viuda negra no es un animal agresivo. La mayoría de las mordeduras ocurren cuando la araña es presionada accidentalmente contra la piel humana. Aunque el veneno es significativamente más potente que el de una serpiente de cascabel en términos de volumen, la cantidad inyectada es mínima, lo que hace que las muertes sean extremadamente raras gracias a la existencia de antídotos eficaces y cuidados de soporte modernos. Desde una perspectiva biológica, el nombre viuda negra proviene de la observación del canibalismo sexual, donde la hembra, que es considerablemente más grande que el macho, lo consume después del apareamiento para obtener nutrientes adicionales para sus huevos. Este comportamiento, aunque no ocurre en todas las interacciones, ha cimentado su lugar en la cultura popular como un símbolo de peligro letal. En el ecosistema, actúan como controladores biológicos esenciales, eliminando grandes cantidades de plagas agrícolas. Sin embargo, su capacidad para infligir un daño neurológico tan profundo con una dosis tan pequeña de veneno la mantiene firmemente en los niveles superiores de cualquier clasificación de criaturas peligrosas. Escorpión de cola gruesa. El escorpión de cola gruesa, género Androctonus, es ampliamente considerado uno de los grupos de arácnidos más peligrosos de la Tierra. Su nombre científico, que proviene del griego y significa literalmente asesino de hombres, no es una exageración. Este escorpión es responsable de un número significativo de muertes anuales en sus hábitats naturales del norte de África y Oriente Medio. Físicamente, se distingue por su característica cola metasoma, desproporcionadamente ancha y robusta, que termina en un aguijón capaz de inyectar un veneno de una potencia devastadora, evolucionado para paralizar instantáneamente a sus presas en entornos desérticos hostiles. Lo que sitúa a este escorpión en un nivel de peligro superior es la composición química de su veneno, el cual está repleto de neurotoxinas potentes que afectan específicamente los canales de sodio y potasio en las células nerviosas. A diferencia de otros escorpiones cuyo veneno causa principalmente dolor local, una picadura de Androctonus puede desencadenar una tormenta autonómica en el cuerpo humano. Los síntomas suelen escalar rápidamente desde un dolor urente hasta la hipertensión, disfunción cardíaca, edema pulmonar y convulsiones. Debido a la rapidez con la que el veneno ataca el sistema nervioso periférico y central, la intervención médica inmediata con antídotos específicos es crítica para la supervivencia del afectado. A diferencia de muchas otras criaturas peligrosas que prefieren evitar el contacto humano, los escorpiones de cola gruesa son conocidos por su naturaleza particularmente resistente y, en ocasiones, agresiva. Son animales extremadamente adaptables que pueden sobrevivir en condiciones de sequía extrema y temperaturas que matarían a otros artrópodos. Además, tienen una preocupante tendencia a buscar refugio en zonas habitadas, ocultándose en grietas de paredes, calzado o escombros cerca de las viviendas, lo que aumenta drásticamente la probabilidad de encuentros accidentales con personas. Desde una perspectiva biológica, su exoesqueleto es una maravilla de la evolución, diseñado para retener la humedad y reflejar la luz ultravioleta, una característica que los hace brillar bajo una lámpara de luz negra. Aunque su tamaño promedio de 10 centímetros puede no parecer intimidante, su velocidad de ataque y la eficiencia de su sistema de inoculación lo convierten en un depredador alfa en el mundo de los invertebrados. En la cultura de las regiones donde habita, es un símbolo de respeto y temor, representando la capacidad de la naturaleza para concentrar una letalidad absoluta en un cuerpo pequeño y blindado. Estamos en el nivel 2. Mosca tsetse. La mosca tsetse, género Glossina, es un insecto díptero que habita exclusivamente en el continente africano, específicamente en las regiones subsaharianas. A diferencia de las moscas comunes que se alimentan de materia orgánica en descomposición, la tsetse es hematófaga, lo que significa que tanto machos como hembras dependen exclusivamente de la sangre de vertebrados para sobrevivir. Físicamente, se distingue por su probóscide, aparato bucal, que se proyecta hacia adelante y por la forma en que pliega sus alas al descansar, una encima de la otra como las hojas de una tijera, lo que le permite camuflarse eficazmente en la vegetación de la sabana y los bosques. Su peligrosidad no radica en una picadura venenosa, sino en su papel como vector biológico del parásito Trypanosoma brucei, el microorganismo responsable de la tripanosomiasis humana africana, popularmente conocida como la enfermedad del sueño.
Cuando la mosca pica a un huésped infectado, el parásito se desarrolla en su sistema digestivo y luego migra a sus glándulas salivales, quedando listo para ser transmitido a la siguiente víctima. Esta enfermedad es un proceso progresivo y devastador. En su primera fase, el parásito se multiplica en la sangre y la linfa, causando fiebres, dolores de cabeza y articulares. Sin embargo, el aspecto más aterrador de este insecto ocurre cuando la enfermedad avanza a la segunda etapa. En este punto, los tripanosomas atraviesan la barrera hematoencefálica e invaden el sistema nervioso central. Esto provoca una alteración profunda del ciclo circadiano del paciente. La persona experimenta episodios de fatiga extrema durante el día y un insomnio agónico durante la noche. A medida que el daño neurológico progresa, aparecen síntomas como confusión mental, cambios bruscos de personalidad, convulsiones y dificultades motoras, culminando finalmente en un estado de coma y la muerte si no se recibe el tratamiento médico adecuado. Además de su impacto directo en la salud humana, la mosca tsetse ha moldeado la geografía y la economía de África por siglos. También transmite la nagana, una versión de la enfermedad que afecta al ganado, lo que ha impedido el desarrollo de la agricultura y la ganadería en vastas áreas del continente, denominadas a veces como cinturones de la tsetse. Biológicamente, es una mosca inusual porque no pone huevos, sino que desarrolla una sola larva internamente y la da a luz cuando está lista para pupar, una estrategia reproductiva que asegura una alta tasa de supervivencia para sus crías. Chinche besucona. La chinche besucona, principalmente del género Triatoma, es un insecto hemíptero que representa una de las mayores amenazas para la salud pública en gran parte de América Latina. Su nombre popular proviene de su hábito de picar a las personas en áreas de piel suave, frecuentemente alrededor de los labios o los ojos, mientras duermen. Estos insectos son hematófagos nocturnos que suelen habitar en las grietas de paredes de adobe, techos de paja o en nidos de animales, emergiendo en la oscuridad para alimentarse de la sangre de mamíferos, incluidos los seres humanos. A diferencia de otros vectores, la transmisión del patógeno no ocurre directamente por la picadura. El peligro radica en un mecanismo biológico inusual. Mientras la chinche se alimenta, defeca sobre la piel de la víctima. Sus heces contienen el parásito Trypanosoma cruzi, el agente causal de la enfermedad de Chagas. Cuando la persona siente la irritación de la picadura y se rasca de forma instintiva, arrastra las heces infectadas hacia la herida abierta o hacia las mucosas de los ojos y la boca, permitiendo que el parásito ingrese al torrente sanguíneo. La enfermedad de Chagas es conocida como una amenaza silenciosa debido a su curso clínico prolongado. En la fase aguda, poco después de la infección, pueden aparecer síntomas leves como fiebre o el signo de romaña, una hinchazón característica del párpado. Sin embargo, si no se trata, la enfermedad entra en una fase crónica que puede durar décadas sin presentar síntomas. Durante este tiempo, el parásito se aloja en los tejidos musculares del corazón y del sistema digestivo, causando un daño progresivo que puede derivar en una cardiomegalia, agrandamiento del corazón, insuficiencia cardíaca o dilataciones graves del esófago y el colon. Desde una perspectiva de control biológico, la erradicación de la chinche besucona es extremadamente difícil debido a su capacidad para sobrevivir en entornos rurales y periurbanos precarios. Aunque se han realizado grandes esfuerzos internacionales para fumigar viviendas y mejorar las condiciones habitacionales, la persistencia de este insecto sigue siendo un factor de riesgo para millones de personas. Cien pies gigante amazónico. El ciempiés gigante amazónico, Scolopendra gigantea, es uno de los artrópodos más impresionantes y temidos de las selvas de América del Sur y las islas del Caribe. Este quilópodo puede alcanzar longitudes de hasta 30 centímetros, lo que lo convierte en el ciempiés más grande del mundo. Su cuerpo está compuesto por segmentos articulados de color marrón rojizo o púrpura, cada uno con un par de patas amarillentas diseñadas para desplazarse a velocidades sorprendentes por el suelo de la selva o incluso por techos y paredes de cuevas. Es un depredador generalista de una agresividad notable, capaz de cazar no solo otros insectos, sino también pequeños vertebrados como lagartijas, ranas, pájaros, ratones e incluso murciélagos, a los que atrapa en pleno vuelo mientras se cuelga del techo de las cavernas. Su peligrosidad reside en sus forcípulas, que son un par de patas modificadas situadas justo debajo de la cabeza que funcionan como poderosas pinzas o colmillos venenosos.
Estas garras penetran la cutícula o la piel de la presa con una fuerza mecánica considerable, inyectando un cóctel químico complejo que incluye acetilcolina, histamina y serotonina, además de potentes neurotoxinas y citotoxinas. El veneno está diseñado para paralizar el sistema nervioso de la víctima casi instantáneamente, deteniendo su capacidad de escape mientras las potentes mandíbulas del ciempiés comienzan a desmembrar el tejido para alimentarse. En los seres humanos, una mordedura de este ciempiés es una experiencia extremadamente dolorosa. El dolor es descrito como intenso, punzante y de larga duración, acompañado frecuentemente de una inflamación severa en la zona afectada, fiebre, mareos y debilidad general. Aunque las muertes humanas son extremadamente raras y generalmente están asociadas a reacciones alérgicas o complicaciones secundarias, el veneno es lo suficientemente potente como para causar necrosis localizada en el tejido alrededor de la herida. La intensidad del dolor suele requerir atención médica para el manejo de los síntomas y la administración de analgésicos potentes. Biológicamente, el ciempiés gigante amazónico es un superviviente nato con sentidos muy agudos para la caza. A pesar de tener una visión limitada, utiliza sus antenas altamente sensibles para detectar vibraciones y señales químicas en su entorno. Su comportamiento es impredecible y su temperamento es marcadamente irritable. A diferencia de otros animales que eligen la huida, la escolopendra gigantea suele adoptar una postura defensiva u ofensiva de inmediato si se siente acorralada. Esta combinación de tamaño masivo, velocidad táctica y un sistema de inoculación de veneno tan eficiente lo sitúa como uno de los depredadores invertebrados más formidables del ecosistema amazónico. Araña de Sydney. La araña de Sydney, Atrax robustus, es frecuentemente citada como la araña más peligrosa del mundo para el ser humano. Originaria de la costa este de Australia, específicamente en un radio de 160 kilómetros alrededor de la ciudad de Sydney, este arácnido destaca por su apariencia robusta, de color negro o marrón oscuro muy brillante, y por un comportamiento inusualmente agresivo. A diferencia de otras arañas que prefieren huir, el macho de la especie, que es más pequeño pero hasta 5 veces más tóxico que la hembra, suele alzarse sobre sus patas traseras y mostrar sus grandes colmillos cuando se siente amenazado, llegando incluso a morder varias veces de forma consecutiva. Lo que hace que la Atrax robustus sea un caso excepcional en la biología es la especificidad de su veneno. Contiene una neurotoxina llamada delta-atracotoxina, la cual tiene la peculiaridad de ser extremadamente letal para los primates, incluyendo a los humanos, mientras que resulta prácticamente inofensiva para otros mamíferos como perros o gatos. Esta toxina ataca el sistema nervioso central, bloqueando los canales de sodio y provocando una liberación masiva de neurotransmisores. Esto desencadena una crisis colinérgica. La víctima experimenta salivación excesiva, sudoración profusa, espasmos musculares, hipertensión y, en casos graves, un edema cerebral o pulmonar que puede causar la muerte en menos de 2 horas si no se trata. Un aspecto físico inquietante de esta araña son sus quelíceros o colmillos, los cuales son lo suficientemente fuertes y largos como para atravesar el cuero de un zapato ligero o incluso las uñas de una mano. Durante la temporada de apareamiento, los machos suelen abandonar sus madrigueras tubulares forradas de seda para buscar hembras, lo que aumenta la probabilidad de que entren en hogares, se escondan en calzado o caigan en piscinas, donde pueden sobrevivir sumergidos durante varias horas gracias a una burbuja de aire atrapada en los pelos de su cuerpo. A pesar de su letalidad potencial, desde la introducción del antídoto oficial en 1981, no se han registrado muertes oficiales por su mordedura en Australia. El sistema de salud australiano mantiene protocolos muy estrictos para la captura y ordeño de estas arañas con el fin de producir el suero necesario. Oruga de peluche. La oruga de peluche, Megalopyge opercularis, también conocida como oruga pollito o polilla gato, es la larva de una polilla y representa uno de los ejemplos más claros de engaño visual en la naturaleza. Su apariencia es la de una pequeña criatura cubierta por un pelaje denso, suave y largo, que puede variar en colores desde el crema hasta el marrón oscuro o gris. Esta capa de pelos, que le da un aspecto inofensivo y casi acariciable, es en realidad una trampa biológica diseñada para la defensa absoluta contra depredadores. Debajo de esa capa de pelo sedoso se esconden numerosas espinas calcáreas venenosas y extremadamente afiladas. Al menor contacto con la piel humana, estas espinas se clavan y liberan una toxina sumamente irritante de forma inmediata.
El dolor resultante es descrito por las víctimas como desproporcionado para el tamaño del insecto, comparándose a menudo con el dolor de un hueso roto o un golpe intenso con un martillo. La reacción cutánea suele incluir una erupción característica con un patrón que sigue la forma de la oruga, acompañada de ampollas, hinchazón y una sensación de ardor que puede durar varios días. Además del dolor localizado, el veneno de la oruga de peluche puede provocar síntomas sistémicos graves. No es raro que las personas afectadas experimenten náuseas, vómitos, dolor abdominal intenso, dolor de cabeza y, en algunos casos, shock anafiláctico o dificultad para respirar. El tratamiento inicial suele requerir el uso de cinta adhesiva sobre la zona afectada para extraer las espinas que han quedado incrustadas en los poros de la piel, seguido de cuidados médicos para controlar la inflamación y la posible reacción alérgica al cóctel químico de sus glándulas. Biológicamente, esta especie se distribuye principalmente en el sur de los Estados Unidos, México y partes de Centroamérica, habitando en robles, olmos y arbustos de jardín. A pesar de su peligrosidad, la oruga de peluche no es agresiva. Los incidentes ocurren casi siempre por contacto accidental al rozar una hoja donde el espécimen se encuentra alimentándose. Estamos en el nivel 3. Hormiga guerrera. La hormiga guerrera, también conocida como hormiga marabunta o legionaria, perteneciente a géneros como Ecitonodorylus, representa uno de los fenómenos colectivos más fascinantes y letales del reino animal. A diferencia de la mayoría de las hormigas, estas especies no construyen hormigueros permanentes. En su lugar, mantienen un estilo de vida nómada basado en incursiones masivas. Durante sus fases de movimiento, una sola colonia puede contar con hasta 20 millones de individuos que se desplazan por el suelo de la selva, actuando como una superfuerza coordinada que consume prácticamente cualquier organismo vivo que no logre escapar de su camino. Lo que las hace verdaderamente aterradoras es su comportamiento de enjambre. Cuando la colonia entra en fase de caza, las hormigas se despliegan en una formación de abanico que puede cubrir más de 20 metros de ancho. Utilizan señales químicas, feromonas, para comunicarse instantáneamente, permitiendo que miles de soldados con mandíbulas en forma de hoz flanqueen y desmembren presas mucho más grandes que ellas, como escorpiones, serpientes, lagartijas e incluso pequeños mamíferos heridos. Su ataque no se basa en el veneno individual, sino en la fuerza numérica y la precisión táctica de un ejército biológico que nunca se detiene. Un aspecto biológico único de las hormigas guerreras es la creación de vivacs. Al no tener nidos físicos, las obreras entrelazan sus propios cuerpos, sujetándose de las patas para formar estructuras arquitectónicas vivas que protegen a la reina y a las larvas durante la noche. Estas estructuras poseen canales de ventilación y regulan la temperatura de manera eficiente. Esta capacidad de autoensamblaje demuestra un nivel de inteligencia colectiva que les permite sobrevivir en entornos hostiles, desplazando sus campamentos base a medida que agotan los recursos alimenticios de una zona específica. Para los seres humanos, aunque una persona sana puede alejarse fácilmente de una columna en movimiento, el peligro radica en quedar atrapado o incapacitado cerca de una incursión, ya que las picaduras y mordeduras simultáneas de miles de individuos pueden causar un dolor extremo y reacciones alérgicas severas. En muchas culturas tropicales, sin embargo, se les tiene cierto respeto e incluso se agradece su paso por las viviendas, ya que actúan como un servicio de exterminación natural, eliminando cualquier plaga de ratas o insectos antes de seguir su camino. Tábano. Los tábanos, familia Tabanidae, son insectos dípteros conocidos mundialmente por ser uno de los parásitos externos más persistentes y dolorosos del reino animal. A diferencia de los mosquitos, que utilizan una probóscide delgada para succionar la sangre de forma casi imperceptible, las hembras de los tábanos poseen un aparato bucal evolucionado para la laceración. Sus mandíbulas funcionan como auténticas tijeras o cuchillas aserradas que cortan la piel del huésped para crear una herida abierta de la cual emana la sangre, la cual posteriormente lamen mediante una estructura similar a una esponja. Este mecanismo de alimentación es lo que provoca un dolor agudo e inmediato. Al romper físicamente el tejido y los capilares sanguíneos, el tábano activa instantáneamente los receptores de dolor del huésped. Además, para evitar que la sangre se coagule mientras se alimentan, inyectan una saliva que contiene potentes anticoagulantes.
Esta sustancia es la responsable de que la zona afectada presente una inflamación persistente, picazón intensa y, en ocasiones, reacciones alérgicas o infecciones secundarias, ya que la herida que dejan es considerablemente más grande y expuesta que la de otros insectos hematófagos. Biológicamente, los tábanos son voladores extremadamente potentes y veloces, capaces de perseguir a sus objetivos, principalmente ganado y humanos, durante largas distancias. Son atraídos por el movimiento, el dióxido de carbono y, curiosamente, por los objetos oscuros que emiten calor. A diferencia de otros insectos que huyen al primer intento de espantarlos, el tábano muestra una tenacidad asombrosa. A menudo regresan una y otra vez al mismo punto de ataque hasta que logran alimentarse, lo que genera una sensación de acoso constante en las personas que se encuentran en zonas rurales o cerca de cuerpos de agua durante los meses de verano. Además de la molestia física, los tábanos actúan como vectores mecánicos de diversas enfermedades. Al alimentarse de varios huéspedes de forma sucesiva, pueden transportar virus, bacterias y parásitos en sus piezas bucales, transmitiendo afecciones como el antrax o la tularemia. Araña bananera. La araña bananera, género Phoneutria, también conocida como araña errante brasileña, es considerada por muchos expertos y por el libro Guinness de los récords como la araña más tóxica del mundo. Su nombre se debe a su hábito de esconderse entre las plantaciones de plátanos durante el día, lo que ocasionalmente provoca encuentros accidentales con trabajadores agrícolas o incluso que el arácnido viaje en cargamentos de fruta hacia otros continentes. A diferencia de otras arañas que esperan en sus telas, las Phoneutrias son cazadoras activas y nómadas que recorren el suelo de la selva durante la noche en busca de presas. El veneno de la araña bananera es una mezcla compleja de toxinas, donde destaca la neurotoxina PHTX-3. Este componente actúa bloqueando los canales de calcio y provocando una liberación descontrolada de glutamato en el sistema nervioso. En los seres humanos, la mordedura causa un dolor insoportable inmediato, seguido de síntomas sistémicos como pérdida del control muscular, dificultades respiratorias, inflamación linfática y, en casos graves, parálisis por asfixia. Un efecto secundario clínico muy específico y documentado en víctimas masculinas es el priapismo, una erección dolorosa y prolongada que puede durar horas y derivar en daños permanentes si no se trata. Físicamente, son arañas imponentes que pueden alcanzar una extensión de patas de hasta 15 centímetros. Su comportamiento es marcadamente defensivo y territorial. Cuando se sienten amenazadas, adoptan una postura de advertencia única, levantando sus dos pares de patas delanteras y balanceándose de lado a lado. Esta exhibición visual es una señal de que la araña está lista para saltar y morder. A diferencia de otras especies que muerden y huyen, la araña bananera es conocida por su agresividad y su disposición a enfrentar amenazas mucho más grandes que ella. Aunque el veneno es extremadamente letal, la medicina moderna ha desarrollado antídotos eficaces que han reducido drásticamente la tasa de mortalidad. Sin embargo, su peligrosidad sigue siendo alta debido a su naturaleza errante, ya que puede terminar fácilmente dentro de casas, ropa o calzado en las zonas donde habita. Avispa caza tarántulas. La avispa caza tarántulas, género Pepsis y Hemipexis, es un himenóptero de gran tamaño, fácilmente reconocible por su cuerpo negro azulado metálico y sus alas de color naranja brillante o rojizo. Este insecto es el protagonista de uno de los duelos más impresionantes de la naturaleza. A pesar de ser considerablemente más pequeña que su presa, esta avispa busca activamente tarántulas para asegurar la supervivencia de su descendencia. Cuando localiza a una araña, inicia una batalla táctica donde evita los colmillos del arácnido para asestar un aguijonazo preciso que inyecta un veneno paralizante, dejando a la tarántula viva pero completamente incapaz de moverse. El veneno de la avispa caza tarántulas es famoso por infligir uno de los dolores más agudos y eléctricos que existen. Según el índice de Smith, su picadura es de nivel 4, descrita como un dolor cegador, fiero y sorprendentemente eléctrico que anula la capacidad de cualquier persona para hacer algo más que gritar. Afortunadamente para los humanos, el dolor es de corta duración, durando aproximadamente 5 minutos, y el veneno tiene una toxicidad muy baja para los mamíferos, por lo que no suele causar daños permanentes a menos que exista una reacción alérgica grave. Su agresividad hacia las personas es nula. Solo pica si es manipulada directamente. El ciclo de vida que sigue a la captura es lo que otorga a esta avispa su lugar en el iceberg.
Una vez paralizada la tarántula, la avispa la arrastra hasta una madriguera preparada previamente. Allí, deposita un solo huevo sobre el abdomen de la araña y sella la entrada. Cuando la larva eclosiona, comienza a alimentarse de los fluidos internos de la tarántula viva, evitando cuidadosamente los órganos vitales para mantenerla fresca el mayor tiempo posible. Este proceso de alimentación parasitoide culmina cuando la larva consume finalmente el corazón y el sistema nervioso de la araña, para luego formar un capullo y emerger como una avispa adulta. Biológicamente, estos insectos son polinizadores en su etapa adulta, alimentándose de néctar y frutas fermentadas. Su coloración vibrante es un ejemplo de aposematismo, una advertencia visual para los depredadores de que poseen un arma defensiva formidable. La avispa caza tarántulas es un recordatorio de la especialización evolutiva extrema, donde un insecto solitario ha desarrollado las herramientas exactas para someter a uno de los depredadores más temidos del suelo forestal, convirtiéndolo en un nido viviente para su próxima generación. Escarabajo bombardero. El escarabajo bombardero, tribu Brachyini, es poseedor de uno de los mecanismos de defensa más sofisticados y asombrosos de todo el reino animal. Este pequeño insecto, que habita en casi todos los continentes excepto en la Antártida, ha desarrollado un sistema de artillería química interna que le permite repeler a depredadores mucho más grandes, como ranas, pájaros o arañas. Lo que lo hace único no es solo el uso de químicos, sino la capacidad de generar una reacción exotérmica violenta dentro de su propio cuerpo sin sufrir daño alguno. El arma del escarabajo consiste en dos cámaras de almacenamiento separadas en su abdomen. Una contiene hidroquinonas y la otra peróxido de hidrógeno. Cuando el escarabajo se siente amenazado, los músculos de su cuerpo fuerzan la entrada de estos dos compuestos en una tercera cámara de reacción, la cual está revestida de enzimas especiales, catalasas y peroxidasas. En este compartimento, las enzimas actúan como catalizadores, provocando que el peróxido de hidrógeno se descomponga rápidamente y oxide las hidroquinonas. Esta reacción química libera una cantidad masiva de energía en forma de calor, elevando la temperatura del líquido hasta casi los 100 grados, el punto de ebullición del agua. La presión generada por el oxígeno liberado en la reacción hace que la mezcla hirviente sea expulsada a través de una abertura abdominal con un sonido explosivo característico. El chorro no es continuo, sino que se emite en ráfagas pulsantes extremadamente rápidas, unas 500 pulsaciones por segundo, lo que evita que la cámara de reacción se sobrecaliente y permite al escarabajo conservar energía. Además, el abdomen del escarabajo es increíblemente flexible y funciona como una torreta de artillería, pudiendo girar 360 grados para apuntar con precisión quirúrgica hacia el agresor, sin importar de dónde venga el ataque. Para los seres humanos, el contacto con este chorro químico puede causar quemaduras dolorosas en la piel y manchas persistentes debido a la naturaleza corrosiva de las quinonas. Aunque no es letal para nosotros, para un animal pequeño el ataque es devastador, ya que combina el trauma térmico con la toxicidad química, provocando a menudo la huida inmediata o incluso la muerte del atacante. Estamos en el nivel 4. Mosca Human Botfly. La mosca Human Botfly, Dermatobia hominis, nativa de las zonas tropicales de Centro y Sudamérica, representa uno de los casos más perturbadores de parasitismo en el reino de los insectos. Su ciclo de vida es una obra de ingeniería biológica macabra. La mosca adulta, que tiene un aspecto similar a una abeja robusta, pero sin piezas bucales funcionales, no pica ni deposita sus huevos directamente sobre el huésped. En su lugar, captura en pleno vuelo a un mosquito o a otra mosca hematófaga y adhiere sus huevos al abdomen del insecto capturado mediante un pegamento especial, utilizando a este segundo insecto como un transporte aéreo involuntario hacia su víctima final. Cuando el mosquito portador se posa sobre un humano o cualquier otro mamífero para alimentarse, el calor corporal del huésped actúa como un interruptor térmico que provoca que las larvas eclosionen de inmediato y caigan sobre la piel. Estas larvas, increíblemente pequeñas y ágiles, aprovechan el orificio dejado por la picadura del mosquito o un folículo piloso para enterrarse bajo la epidermis. Una vez instaladas en el tejido subcutáneo, desarrollan una estructura de anclaje compuesta por hileras de espinas negras y ganchos que impiden que sean extraídas fácilmente, manteniendo un pequeño espiráculo o agujero de respiración abierto hacia la superficie de la piel para obtener oxígeno.
A medida que la larva crece, proceso que puede durar entre 5 y 12 semanas, la víctima experimenta la formación de una protuberancia similar a un forúnculo, conocida como miasis cutánea. Los síntomas incluyen punzadas agudas de dolor y una sensación inquietante de movimiento bajo la piel, ya que la larva se retuerce periódicamente para alimentarse de los fluidos y tejidos circundantes. Si no se interviene, la larva alcanza la madurez, sale por el orificio de respiración y cae al suelo para pupar, dejando una herida abierta que corre el riesgo de infectarse. El método de extracción tradicional suele implicar la asfixia de la larva, cubriendo el agujero con sustancias como vaselina o cinta adhesiva, obligándola a asomarse para respirar y permitiendo así su retiro con pinzas, lo cual debe hacerse con extrema precaución para no romper al parásito dentro del cuerpo. Araña violinista. La araña violinista, género Loxosceles, también conocida como araña de rincón o de los cuadros, es uno de los arácnidos de mayor importancia médica en el mundo debido a la naturaleza destructiva de su veneno. Se identifica comúnmente por una mancha oscura en forma de violín sobre su cefalotórax, aunque este rasgo puede ser difícil de ver a simple vista dada su coloración café o grisácea y su tamaño relativamente pequeño de 1 a 3 centímetros. A diferencia de las arañas que cazan activamente, la violinista es de hábitos nocturnos, solitaria y extremadamente tímida. Evita el contacto humano y suele ocultarse en lugares polvorientos y poco transitados, como detrás de cuadros, dentro de armarios o entre ropa guardada, mordiendo únicamente cuando se siente atrapada contra la piel. Lo que sitúa a esta araña en una posición crítica de peligro es su veneno necrótico, cuyo componente principal es la enzima esfingomielinasa D. Al ser inoculada, esta toxina ataca directamente las membranas celulares, los vasos sanguíneos y el colágeno, provocando una muerte celular acelerada en la zona afectada. La mordedura inicial suele ser indolora, lo que retrasa el diagnóstico, pero en las horas siguientes se desarrolla una lesión conocida como loxoscelismo cutáneo, que comienza como una mancha roja e inflamada que evoluciona hacia una placa necrótica de color violáceo o negro. Si no se trata adecuadamente, el tejido muere y se desprende, dejando úlceras profundas que pueden tardar meses en sanar y requerir cirugía reconstructiva. En casos más graves, aunque menos frecuentes, el veneno puede pasar al torrente sanguíneo y causar loxoscelismo visceral, una complicación sistémica potencialmente mortal. En esta etapa, las toxinas provocan una destrucción masiva de glóbulos rojos, hemólisis, lo que puede derivar en insuficiencia renal aguda, coagulación intravascular diseminada y fallo multiorgánico. Debido a que no existe un dolor inmediato de advertencia, el monitoreo médico ante cualquier sospecha de mordedura es vital, especialmente en niños y adultos mayores. Su presencia en este nivel del iceberg destaca no por una supuesta agresividad, sino por la capacidad silenciosa de su veneno para desintegrar el tejido vivo desde adentro, convirtiéndola en una de las mayores preocupaciones de salud pública en áreas urbanas. Escarabajo aceitero. El escarabajo aceitero, género Meloe, también conocido popularmente como aceitero curita, es un coleóptero de apariencia singular que habita en diversas regiones del mundo. A diferencia de la mayoría de los escarabajos, este insecto posee un cuerpo blando, carece de alas funcionales para el vuelo y presenta un abdomen desproporcionadamente grande en comparación con su cabeza y tórax. Su coloración suele ser de un negro azulado metálico muy intenso, lo que sirve como una advertencia visual para cualquier depredador que intente acercarse. Su peligrosidad no reside en una picadura o mordedura, sino en un mecanismo de defensa química pasiva sumamente eficiente conocido como sangrado reflejo. Cuando el escarabajo se siente amenazado o expresionado, secreta a través de las articulaciones de sus patas unas gotas de hemolinfa, su sangre, que tienen una textura aceitosa. Este fluido contiene cantaridina, una sustancia química extremadamente potente y tóxica que actúa como un agente vesicante. Al entrar en contacto con la piel humana, la cantaridina provoca una reacción inflamatoria severa que resulta en quemaduras químicas y la formación de ampollas grandes y dolorosas. Estas lesiones pueden ser difíciles de tratar y suelen tardar semanas en sanar completamente, dejando a menudo cicatrices o manchas en la zona afectada si el contacto fue prolongado. Históricamente, la cantaridina tiene un pasado oscuro y peligroso. Fue el ingrediente principal de la famosa mosca española, utilizada durante siglos como un supuesto afrodisíaco y en la medicina antigua para tratar diversas dolencias.
Sin embargo, su toxicidad es tan alta que la dosis necesaria para producir un efecto es peligrosamente cercana a la dosis letal. La ingestión accidental o provocada de este compuesto causa una irritación gastrointestinal masiva, hemorragias urinarias, daños renales permanentes y, en muchos casos documentados, la muerte. Incluso en el ganado, el consumo de forraje contaminado con estos escarabajos triturados puede ser fatal en cuestión de horas. El ciclo de vida del escarabajo aceitero es uno de los más complejos y macabros del mundo de los insectos, conocido como hipermetamorfosis. Las larvas recién nacidas, llamadas triungulinos, escalan flores y esperan a que una abeja solitaria se pose para recolectar néctar. Utilizando sus fuertes mandíbulas, se anclan al cuerpo de la abeja para ser transportadas involuntariamente hasta su nido. Una vez dentro de la colmena, la larva devora el huevo de la abeja y se instala en la celda para consumir todas las reservas de polen y miel, transformándose en una criatura sedentaria hasta alcanzar la madurez. Hormiga de fuego. La hormiga de fuego, género Solenopsis, particularmente la especie Solenopsis invicta, es una de las hormigas más invasivas y agresivas del planeta. Originarias de Sudamérica, estas hormigas han colonizado vastas regiones de Norteamérica, Asia y Oceanía, convirtiéndose en una plaga de gran impacto económico y sanitario. Se distinguen por su color rojizo o amarronado y por construir montículos de tierra visibles que carecen de una entrada central única. Su peligrosidad no reside solo en la potencia de su veneno, sino en su comportamiento social extremadamente protector. Ante la mínima vibración o perturbación de su nido, miles de obreras emergen simultáneamente en un estado de frenesí defensivo. Lo que hace que el ataque de la hormiga de fuego sea único es su técnica de picadura coordinada. A diferencia de otros insectos que pican una sola vez, la hormiga de fuego se ancla a la piel de la víctima utilizando sus mandíbulas y luego gira su cuerpo para picar repetidamente con su aguijón abdominal en un patrón circular. El veneno inyectado es rico en alcaloides de piperidina, una sustancia que tiene una acción citotóxica directa. El nombre hormiga de fuego proviene de la sensación inmediata tras la picadura, un ardor intenso y punzante que se asemeja al contacto con una brasa caliente o una quemadura química. Pocas horas después de la picadura, el veneno provoca una reacción cutánea muy característica, la formación de pústulas blancas o ampollas llenas de pus. Estas lesiones son estériles, pero extremadamente irritantes, y si se rompen, pueden derivar en infecciones bacterianas secundarias. Para una persona promedio, un par de picaduras resultan en una molestia significativa que dura varios días, pero en individuos alérgicos, el veneno puede desencadenar un shock anafiláctico mortal en cuestión de minutos. Además, cuando una colonia ataca en masa, la cantidad de veneno acumulado puede causar complicaciones sistémicas graves incluso en personas no alérgicas. Biológicamente, las hormigas de fuego son famosas por su capacidad de supervivencia extrema. En zonas propensas a inundaciones, la colonia es capaz de formar balsas vivas entrelazando sus cuerpos. Estas estructuras flotantes protegen a la reina y a las larvas en el centro, permitiendo que la colonia navegue por el agua durante semanas hasta encontrar tierra firme. Esta resiliencia, sumada a su capacidad para dañar cultivos, infraestructuras eléctricas y desplazar a especies nativas, las posiciona como una de las fuerzas biológicas más disruptivas de la naturaleza. Avispón de mar. El avispón de mar, Vespa orientalis, también conocido como avispón oriental, es un himenóptero de gran tamaño que, a pesar de su nombre, no es un insecto acuático, sino que habita principalmente en regiones áridas y semiáridas del Mediterráneo, el noreste de África y el suroeste de Asia. Este avispón es fácilmente reconocible por su color rojizo oscuro o marrón con una banda amarilla muy distintiva en el abdomen. Su comportamiento es marcadamente defensivo y territorial. A diferencia de otras avispas, el avispón oriental es extremadamente activo durante las horas de mayor radiación solar, lo que lo convierte en un depredador formidable en los momentos en que otros insectos suelen buscar refugio del calor intenso. Biológicamente, el avispón de mar posee una característica que parece sacada de la ciencia ficción: la capacidad de aprovechar la energía solar. Sus bandas amarillas en el abdomen contienen un pigmento llamado xantopterina, que funciona de manera similar a una célula fotovoltaica, absorbiendo la luz del sol para generar un flujo de electricidad. Esta energía se utiliza para potenciar sus procesos metabólicos, lo que explica por qué son más activos y agresivos durante el mediodía.
Esta adaptación biomecánica es única en el reino de los insectos y les otorga una ventaja competitiva enorme para cazar presas o defender sus nidos en entornos de temperaturas extremas. En cuanto a su peligrosidad para el ser humano, el avispón oriental posee un aguijón potente capaz de inyectar un veneno compuesto por neurotoxinas y enzimas que causan un dolor agudo, inflamación severa y, en personas alérgicas, el riesgo de un choque anafiláctico. Su naturaleza solitaria durante la búsqueda de alimento puede ser engañosa, ya que, si alguien se acerca demasiado a su nido, que suelen construir bajo tierra o en cavidades de edificios, los avispones atacarán de forma masiva y coordinada. La intensidad de su picadura y su tamaño imponente le han otorgado una reputación temible en las zonas donde habita, siendo un recordatorio de la sofisticación evolutiva en el mundo de los depredadores aéreos. Estamos en el nivel 5. Hormiga terciopelo. La hormiga terciopelo, Tacimutilla occidentalis, también apodada asesina de vacas cow killer, es en realidad una avispa solitaria donde las hembras carecen de alas y están cubiertas por un denso pelaje de colores vibrantes, generalmente rojo o naranja con negro. Esta coloración funciona como una advertencia visual de su peligrosidad. Poseen un exoesqueleto excepcionalmente duro y resistente, casi imposible de aplastar, lo que les permite sobrevivir a ataques de otros insectos mientras se infiltran en nidos ajenos para depositar sus huevos. Lo que realmente define a este insecto es su aguijón, uno de los más largos y flexibles en proporción a su cuerpo en el mundo de los himenópteros. Su picadura es legendaria por su intensidad. Aunque su veneno no tiene una toxicidad letal para mamíferos grandes, el dolor que produce es tan agudo, persistente y traumático que dio origen al mito popular de que es capaz de derribar a una vaca. En los seres humanos, la experiencia se describe como una descarga eléctrica masiva seguida de un ardor insoportable que puede durar varias horas. Biológicamente, son parásitos oportunistas que buscan nidos de abejas y avispas que anidan en el suelo. Una vez localizado un nido, la hembra entra y deposita sus huevos sobre las larvas de los huéspedes, las cuales sirven de alimento fresco para sus crías al nacer. Lonomía oblicua. La lonomía oblicua, conocida también como oruga de seda asesina, es la larva de una polilla nativa de Sudamérica y es considerada uno de los insectos más peligrosos del mundo para el ser humano. A diferencia de otras orugas cuyo veneno causa únicamente dolor local, la lonomía posee una toxicidad sistémica devastadora. Su cuerpo está cubierto de cerdas ramificadas en forma de pequeños pinos verdes o marrones que funcionan como jeringas hipodérmicas. Al menor contacto con la piel, estas cerdas inyectan un veneno que contiene potentes enzimas procoagulantes y agentes fibrinolíticos. El peligro real de este insecto radica en su capacidad para provocar un síndrome hemorrágico severo. El veneno consume los factores de coagulación de la sangre de la víctima, llevando a un estado de desfibrinogenación. Esto se traduce en hemorragias internas y externas, hematomas que aparecen espontáneamente por todo el cuerpo, sangrado de encías y, en los casos más graves, insuficiencia renal aguda y hemorragias cerebrales masivas. Lo más inquietante es que estas orugas tienen hábitos gregarios y suelen agruparse en los troncos de los árboles de forma camuflada, lo que aumenta las probabilidades de que una persona apoye la mano o el cuerpo accidentalmente sobre decenas de ellas a la vez, recibiendo una dosis letal de toxinas. Debido a su impacto en la salud pública, especialmente en países como Brasil y Argentina, se ha desarrollado un suero antilonómico específico para contrarrestar los efectos del envenenamiento. Su lugar en los niveles más profundos del iceberg se justifica no solo por la letalidad de su toxina, sino por la forma silenciosa y traicionera en que actúa. Una persona puede no sentir un dolor inmediato insoportable, pero empezar a desangrarse internamente horas después del contacto. Grillo cebollero. El grillo cebollero, grillo talpa, también conocido como alacrán cebollero, es uno de los insectos más singulares y especializados que existen, destacando por una morfología que parece una quimera entre un grillo y un topo. Este insecto de cuerpo robusto y aterciopelado puede llegar a medir hasta 5 centímetros de longitud y es de color marrón oscuro. Su característica más impresionante son sus patas delanteras, las cuales han evolucionado de forma convergente con las de los topos.
Son anchas, planas y están provistas de fuertes dientes o garras quitinosas que funcionan como potentes palas excavadoras, permitiéndole desplazarse con una velocidad asombrosa bajo la tierra. Biológicamente, el grillo cebollero es un animal de hábitos casi exclusivamente subterráneos, lo que le otorga esa apariencia extraña y poco común para un ortóptero. Vive en túneles que él mismo excava, donde se alimenta de raíces, bulbos y pequeños invertebrados. A pesar de su aspecto pesado y sus patas excavadoras, posee alas funcionales y es un volador competente, aunque solo lo hace durante la época de apareamiento. Otra de sus habilidades sorprendentes es su canto. Los machos excavan una cámara acústica en forma de doble bocina a la entrada de su madriguera que amplifica su chirrido, logrando que el sonido se escuche a una distancia considerable desde debajo del suelo. En cuanto a su impacto, aunque es inofensivo para el ser humano, ya que no posee veneno ni un aparato bucal capaz de causar daño significativo, es temido en el ámbito de la agricultura y la jardinería. Su actividad excavadora destruye los sistemas radiculares de las plantas, y su apetito por los bulbos puede devastar huertos enteros en poco tiempo. Araña de arena de 6 ojos. La araña de arena de 6 ojos, Sicarius andi, es un arácnido que habita en las regiones desérticas del sur de África y es considerada por muchos expertos como una de las arañas más peligrosas del mundo, a pesar de que los encuentros con humanos son extremadamente raros debido a su aislamiento geográfico. Físicamente, posee un cuerpo aplanado y patas extendidas hacia los lados que le dan una apariencia similar a la de un cangrejo. Su comportamiento es sumamente cauteloso. Para cazar, se entierra casi por completo bajo la arena utilizando los finos pelos de su cuerpo para anclarse, permaneciendo inmóvil durante semanas hasta que una presa pasa lo suficientemente cerca para ser emboscada. La verdadera amenaza de esta araña reside en su veneno hemotóxico y necrótico, que contiene una toxina llamada criodesmosina. A diferencia de otros venenos que atacan el sistema nervioso, este actúa como un potente agente proteolítico que destruye los tejidos y colapsa los vasos sanguíneos desde el interior. En estudios de laboratorio, se ha observado que el veneno provoca una coagulación intravascular diseminada, lo que significa que la sangre comienza a coagularse por todo el cuerpo al mismo tiempo que se producen hemorragias internas masivas y necrosis extensas en el sitio de la mordedura. Lo que eleva a este arácnido a los niveles más oscuros del iceberg es que, hasta la fecha, no existe un antídoto específico para su picadura. Debido a la rareza de los ataques documentados en humanos, la investigación médica no ha desarrollado un suero, y el tratamiento se limita a cuidados de soporte y manejo de los síntomas, que a menudo son fatales o dejan secuelas permanentes. Es una criatura que define el peligro absoluto en el aislamiento. Un cazador paciente con un arma química tan sofisticada y letal que la medicina moderna aún no ha tenido la oportunidad, o la necesidad, de vencerla por completo. Hemos llegado al final del video, pasemos a la sección de saludos. Le mando un fuerte abrazo a todos los papus y mamus que apoyan mi contenido, no hay palabras para poder agradecerles todo el apoyo que me han brindado. Si este video te ha gustado, por favor déjame tu like, comenta cuál fue el insecto que te perturbó más, o si hay algún otro que pudiese estar en una segunda parte, compartir mi video con algún amigo o conocido tuyo y suscribirte a mi canal, por favor. Hasta pronto, cuídense mucho.